Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Vamos a ver la partícula pun. La partícula pun. Pun es similar a man, que significa solo, solamente. Lo que pasa que siempre va antes de predicado ida, ¿no? El predicado ser. Ya os dije que es una partícula de predicado, ida, en coreano, pero en español sería el verbo ser. Luego, anida. Anida es lo contrario de ida, que significa no ser. Ya os dije en mi clase anterior, no ser, ¿no? La negación de ida. Y anida es un adjetivo. Entonces, siempre va antes de estos dos predicados. Entonces se usa pun en vez de man. Y no puede ser aglutinado con otro predicado. O sea que cuando utilicéis la partícula pun, solo el predicado ser o no ser, el adjetivo que hace la función de predicado o la partícula de predicado, que es ser y no ser en español. Vamos a ver un ejemplo. La única persona que no vino al viaje es Rosa. Vamos a concentrarnos en la partícula pun. Entonces al coreano, al viaje, ¿no? Al viaje está al principio. Viaje es 여행. Luego la partícula e, ya lo sabéis, que equivale a, porque no existe artículos en el idioma coreano, pero equivaldría al viaje. Y luego persona que no vino, esto iría a non 사람은. Haremos análisis de las oraciones. Hoy vamos a ver la partícula pun. Entonces quedaría la única es Rosa. Entonces Rosa va primero, luego caso vocativo, que significaría doña o señorita. Luego entra la partícula pun. Y esta partícula se pega a ida, como podéis ver aquí arriba, ida, con el predicado ser. Aquí importante porque esta partícula se pega antes del predicado ser, ¿no? A diferencia de otras partículas que se enganchan siempre al final. Como ida en coreano es una partícula, pues va antes de esa partícula de predicado, porque el predicado va siempre al final. Entonces la partícula pun va justo antes del predicado ser. Entonces es una conjugación, ¿no? Puni ello. Está diciendo única. Es única. Es, ¿no? El verbo es. Luego pun significa única. Solo ella, ¿no? Única. Solo ella. Podéis entender así para entender que estas tres tienen el mismo significado. Única, solo, solamente. Lo que pasa que usan en diferentes casos, ¿no? Estamos mirando los diferentes casos, ¿no? Única es Rosa, doña, Rosa, digamos aquí doña, ¿no? Terminaría así el coreano. Rosa, doña, única es. Entonces se utiliza pun.
¿ok? Y en caso de negación anida se utiliza en esta forma, que aquí, como podéis ver, entra dos partículas, pun, luego seguido man, ¿no? Entra las dos partículas, pun y man, en este orden. Esto es un poco difícil, pero lo tenéis que saber. Punman anita, punman anira, punman anida. Se utiliza mucho en coreano. O sea que esto lo tenéis que saber. Entonces vamos a ver la última partícula de las tres. Paque, paque. Se escribe paque, pero esta consonante, que es una consonante doble, es una consonante. No son dos consonantes, no os confundáis. Que esta consonante doble equivale a la Q o K, que suena K, ¿no? Entonces, esta consonante que está debajo pasa a la siguiente sílaba. Entonces, se lee pa, que, pa, que. Como si fuera en español, pa, que. ¿Ok? No se lee es con esta K aquí. Pak, e. No se lee así. Se lee así. Paque. Paque significa también solo, solamente, pero cuando funciona como una partícula. Hay otra palabra que significa afueras, fuera, pero aquí significa solo, la partícula solo. Lo que pasa que esta partícula solo se usa en oraciones negativas o solo con los predicados negativos como opta, murda. En oraciones negativas, ¿ok? O con los verbos, con los predicados negativos, exceptuando lo que ha salido antes, que es anida. Anida no se utiliza con esta partícula, se utiliza con la partícula anterior, que es pun, ¿ok? Este adjetivo que funciona como predicado, que es negativo, ¿no? Que significa no ser, pues exceptuando este predicado, pues los demás predicados negativos, ¿no? Como opta, morda, utiliza esta partícula paque. Esto se va complicando un poco más, ¿no? Os está creando confusiones, pero las partículas de coreano hay que tener bien claro. Opta significa no hay, predicado negativo. Luego borda significa no saber. La negación del verbo saber es murda, que significa no saber. Bueno, los verbos que está apareciendo con las clases de las partículas, por favor, estudiarlos, porque luego volverán a aparecer y son verbos o predicados muy importantes del idioma coreano. Aquí me he dejado una R, no saber. Entonces vamos a ver con unos ejemplos. Solo agarré la mano. Me imagino que está con una chica, ¿no? Y no sé, habrá encontrado al padre de la chica. Pues el chico está diciendo al padre, ¿no? De la chica que solo ha agarrado la mano, no ha hecho nada más, ¿no? Entonces, esta frase, solo agarré la mano, pues esta palabra solo se utiliza paque, paque. Lo que pasa que aquí, a la oración española, no hay un verbo negativo, ¿no? Lo que pasa que en Corea sí hay la negación, an.
잡았어요 es el verbo agarrar. Lo que pasa que antes del verbo agarrar ha puesto no, que es han. Esto traducido al español literariamente, para que veáis claro, sería la mano solo no agarré. Traducido literariamente, para que entendáis. Entonces, como el verbo siempre va al final, agarré. Y solo, como es una partícula, ¿no? En coreano va detrás del sustantivo, que sería la mano. Entonces la mano primero, luego la partícula. Entonces la partícula solo, que es 밖에. Entonces la diferencia, ¿no? Del español, además del orden, porque el orden ya os dije que cambia, ¿por qué aquí en Corea entra esta palabra no, la negación no, y en español no entra? Esto es la cultura coreana, en el idioma coreano. Y está indirectamente que otras zonas no ha agarrado o no ha hecho otras cosas. Por ejemplo, besar o abrazar, por ejemplo, pues aparte de agarrar la mano, no hizo nada más. Entonces, poniendo esta negación no, esta palabra no, está diciendo indirectamente, ¿no?, a la otra persona que solo ha agarrado la mano, las otras partes no. Entonces se añade con esa intención en las frases. Un poco complicado, en estas cosas ya entraremos, ya pensaré más en detalle cómo os puedo transmitir esta cultura. Porque en español el hablante tiene, digamos, casi toda la obligación de incluir toda la información necesaria en la frase para que el escuchante, para que el oyente no piense, para que entienda la oración. Lo que pasa que en el idioma coreano se comparte esa función. El hablante habla, pero como veremos, ¿no?, con los verbos y todo, no incluye toda la información necesaria para que el oyente, solo escuchando la frase, entienda a la primera. O sea, se comparte un poco, porque las frases, ¿no?, hay que sobreentender, y esa función lo deja para el oyente. Ya lo veremos, un poco complicado, pero es la cultura coreana y el idioma coreano. Entonces, es importante utilizar con esta partícula 밖에 y oración negativa, es decir, la palabra no, equivalente no al español. Entonces se dice la mano solo no agarré. Y esto al orden del idioma español sería no agarré nada más que la mano. Bueno, hoy hasta aquí. Vamos a ver las demás frases. Solo comí un plato. Solo comí un plato. Lo que pasa que aquí tampoco está la negación en el idioma español. Pero como la frase anterior, aquí entra an, ¿no? 밖에, la partícula 밖에, luego la oración negativa an. Como ya podéis imaginar, al final el verbo, el predicado, comer, ¿no? Comí, pasado, luego el plato, un plato, pues al principio. Entre medio va solo. Lo que pasa que es el mismo caso que arriba. Está diciendo con esta negación no, an, que solo ha comido un plato, solo comió un plato.
y nada más. Esa persona no comió otros platos. Está indirectamente incluida esa frase. Vamos a ver la última frase. Está solo mi hermano en casa. Lo que pasa que aquí tampoco, ¿no? Es una oración afirmativa. Lo que pasa que en coreano es una oración negativa. Opta. El verbo opta. El verbo opta. ¿Por qué? Está diciendo no hay nadie más que mi hermano en casa. ¿Qué? Para decir esto, está solo mi hermano en casa. ¿Y cómo dice en coreano? Pues no hay nadie más que mi hermano en casa. ¿Ok? Se dice así en Corea. Yo creo que así entenderéis mejor. Para decir esto, está solo mi hermano en casa. Pues está solo, ¿no? Pues en el idioma coreano se dice no hay nadie más que mi hermano en casa. Que es equivalente a decir esta frase. Bueno, esto es todo por hoy. Os veo en el próximo vídeo. Venga, cuidaros mucho. Adiós.